Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de discusión sobre la cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Este es un movimiento antifeminista, 30 años de la plataforma de acción de convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Federación Mexicana de Universidades. En nuestra mesa, la violencia contra la mujer. Bueno, pues tendremos la participación de la doctora Juanita López de CEMU, de San Luis Potosí. Ella impartirá la conferencia Los derechos de las mujeres, violencia y acciones antifeministas a 30 años de la plataforma de Beijing, Voces desde San Luis Potosí. Si me lo permiten, leeré una breve semblanza de la doctora. La doctora Oresta López es investigadora del Colegio de San Luis, doctora en Ciencias Sociales, feminista, historiadora y antropóloga de la educación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Científicos, coordinadora del Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Ella es también presidenta de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí y es autora de diversas como historia de la educación y el 2020, educación indígena, violencia de género e interseccionalidad. Estimada doctora César, es un gusto tenerla en esta sesión de forma virtual y le pediría que nos impartiera su conferencia, por favor. Buenas tardes, compañeras. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y bien, pues yo voy a hablar de los derechos de las mujeres frente a las violencias y acciones antifeministas a 30 años de la plataforma de Beijing y me considero portadora de las voces de San Luis Potosí, del capítulo San Luis Potosí de la FEMU. Y pues como historiadora yo quisiera platicarles un poco que en 1995, justo cuando eh, sucede la reunión para la plataforma de Beijing, en San Luis Potosí las mayores luchas en que habían participado las mujeres era en el Frente Cívico Potosino, en donde habían mantenido una larga lucha por la democracia contra el control priista, que en San Luis Potosí tiene una historia de prácticas claramente caciquiles. Incluso hubo un movimiento de mujeres navistas, que era un movimiento civilista, y en donde incluso Conchita Calvillo, viuda de Nava, encabezó también una postulación electoral en donde fue derrotada. Entonces llegamos a un momento en donde este movimiento inicial de las mujeres enfrenta también una derrota tremenda a nivel local y también creando muchas formas de resistencia. Pero esto no sucedía solo en San Luis, sino que a nivel nacional se vivía una transición democrática, donde el peso de las agendas en la pragmática cotidiana era definida por muchas de las agendas de los partidos políticos y no tanto la agenda de las mujeres, digamos, no se movía tanto el movimiento de las mujeres como sí lo hacían por la reforma política y democrática que en ese momento estaba generando diferentes alianzas, diferentes configuraciones y que incluso, ¿no? Digamos, crítica profunda también al partido oficial hacía que las mujeres que venían participando en el propio PRI estuvieran también en un escenario de desplazamientos diversos frente a esta configuración política. En este sentido, creemos que había por un lado un feminismo histórico que provenía de clases medias educadas que desde los años 60 y 70
se había vinculado a la izquierda y con comunidades eclesiásticas de la teología de la liberación en específico, y que este feminismo logró vínculos populares diversos en el campo, en la ciudad, por supuesto también en San Luis Potosí, y su participación en las instituciones no era la central. En ese momento no se buscaba con tanta intensidad todavía las vías institucionales, y sus voces fueron llevadas a Beijing. No les colocó, por supuesto, en los primeros institutos de las mujeres creados en 2001, el INMujeres, y después en ese periodo se fueron creando los institutos en todo el país, en donde incluso tampoco podía incidir toda la agenda de las mujeres en esos primeros institutos y tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, en México y en San Luis Potosí todo estaba por hacerse. No obstante, llegaron los ecos de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que se declaró el 1 de diciembre de 1993. A mí me parece bien interesante recordar que las mujeres indígenas fueron las primeras en colocar sus derechos, incluso en una forma, digamos, en el contexto de un gran antifeminismo y racialización de sus posiciones, plantearon su derecho a decidir sobre el número de hijos, su derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos como los hombres, su derecho a que ellas y sus hijos tuvieran atención en la salud y en la alimentación, su derecho a la educación, también con sus derechos culturales, el derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas a los matrimonios forzados, y también se declararon abiertamente contra el maltrato físico de familiares de extraños, y también exigieron que hubiera castigos severos en torno a las violaciones sexuales. Esto lo están planteando en 1993, en un contexto en que en este país hay una serie de reformas neoliberales que vienen a impactar fuertemente a la sociedad. Incluso en 2001 también tendríamos que recordar a la comandanta Esther, cuando en una celebración, en una de las primeras celebraciones del 8 de marzo en que participaban mujeres indígenas, hacía un planteamiento que consideramos, si ahora lo volvemos a releer, encontraríamos planteamientos muy interesantes, como el reconocimiento de su condición interseccional, de ser triplemente despreciadas, dice Esther, como mujer indígena, como mujer y como mujer pobre. Y también llama a las mujeres a que no sufran este tipo de violencias, y que trabajen todas juntas desde las comunidades, porque esto también pasa en las ciudades, decía la comandanta Esther. Por otra parte, la agenda antifeminista, hay que precisarlo, es inseparable de los movimientos feministas. Diversas autoras dicen que es como su sombra, ¿no? Se articula básicamente en torno a lo siguiente: a la negación de las violencias machistas como algo estructural, la acción contra los derechos sexuales y reproductivos, en particular el tema del aborto, la negación del género como una construcción social, con la consecuente homofobia, transfobia, el sexismo, y también, y muy claramente llegó a San Luis Potosí y a todo el país, la idea del relato de la ideología de género como uno de los aspectos más destacados. Hay que recordar que la ideología de género fue un término acuñado por la jerarquía católica en el mandato, en los últimos años del mandato de Juan Pablo II en el Vaticano, y que esto se sostuvo además por partidos políticos y por medios de comunicación como un antifeminismo persistente constantemente, que afectaba el avance de la escucha
y de la disminución de logros de las mujeres en todos los terrenos. Estos antifeminismos incluso llegaron a tener militancias y esas militancias se han fortalecido, ¿no? Hay antifeminismos militantes totalmente en contra de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la anticoncepción y el aborto, que ha prevalecido pues a lo largo de estos 30 años en una forma permanente y también replicado en la prensa y después con el incremento y el uso del Internet pues en las redes sociales. Ha tomado formas muy, muy altas. En San Luis Potosí hemos enfrentado estos antifeminismos con resultados duros para las niñas y mujeres. Especialmente destacamos la cerrazón que ha persistido para reconocer la violencia sexual y los feminicidios, y también a la criminalización de las víctimas, a la opacidad en los procesos de justicia y a la lentitud para las medidas de protección. El primer Instituto de las Mujeres que se creó en San Luis Potosí en 2002 incluso tenía una serie de prácticas que limitaban el planteamiento de los derechos, ¿no? A veces se circunscribía nada más a dar un premio, a ir, era una institución muy secundaria en términos de la institucionalidad estatal y lo que realmente viene a sacudir a la sociedad potosina son los feminicidios. Especialmente hay dos feminicidios que marcan históricamente el, el nacimiento de una lucha intensa de las mujeres por su derecho a la vida y a la vida libre de violencia. En 2003, el feminicidio de la niña Chantal González en el Colegio Salesiano, presuntamente violada y asesinada por un sacerdote, colocó de inmediato para todas las mujeres una serie de preguntas de cuál era la actuación de las autoridades. Se colocaron una serie de narrativas absolutamente antifeministas en donde se criminalizaba a las niñas. El otro feminicidio, por supuesto, no hubo justicia. El sacerdote salió totalmente libre y a dar misa inmediatamente cuando fue totalmente absuelto de su responsabilidad. En 2015, el feminicidio de Carla Póntigo, por las condiciones en que esto sucedió, la respuesta de las autoridades, las omisiones que se generaron, despertaron una rebeldía que no ha parado y la familia de Carla Póntigo también se ha convertido al activismo en contra de los feminicidios. Ante esto, nosotros podemos decir que la organización y lucha de las mujeres que ha surgido en estos contextos empezaron por el reconocimiento de las diversas violencias, por la producción de datos, la búsqueda de vías jurídicas, buscando los diagnósticos, las rutas críticas, los protocolos, la formación constante, la reflexividad situada con los datos de San Luis Potosí y la exigencia de derechos en una acción política constante, de tal manera que se declara la alerta de violencia de género para San Luis Potosí en 6 municipios el 21 de junio de 2017. Producto de esas luchas hubo muchas formas de resistencia por conquistar espacios, por posicionar una narrativa crítica en los espacios públicos y también incluso por establecer medidas de reparación simbólica desde la acción del feminismo para mandar señales a las víctimas de que no estaban solas, a las familias y luchando por justicia en este estado. Ahí les muestro una foto, por ejemplo, de una de las primeras antimonumenta que hicimos y que era destrozada, ¿no? Estas acciones antifeministas, repito, son la sombra de todas las acciones feministas. En este sentido, en San Luis Potosí, nosotras constituimos el capítulo San Luis, acompañadas por la doctora Patricia Galeana, quien fue a dar una conferencia,
y ahí pueden ver la toma de protesta en 2016, que fue parte de la organización de académicas y defensoras para promover la incorporación de las niñas y las mujeres a la ciencia, con énfasis en las llamadas ciencias duras, y también para prevenir la violencia de género en todos los ámbitos, en donde el escolar, el universitario, que es donde está la mayoría de mujeres jóvenes también que sufren acoso y violencias, nos interesaba hacer todo este trabajo. Visibilizar también el trabajo de las académicas y científicas. Empezamos a hacer una serie de acciones, de conferencias, pero sobre todo a diseñar materiales que acompañaran la formación tanto en las universidades como en las instituciones y del propio funcionariado, ¿no? Y dimos mucha capacitación a funcionarios para entender qué es la violencia de género, el feminicidio, con los violentómetros y con mucha información que generábamos con nuestros propios recursos y repartíamos intensamente en marchas, en instituciones, en eventos que no dejamos de hacer. Interpretar qué significaba el mecanismo de la alerta de violencia de género y además de reconocer estas violencias, ha sido una tarea del capítulo San Luis y de las instituciones universitarias que constituyen también a través de las mujeres que son parte de la FEMU. En particular en el Colegio de San Luis, en la Universidad Autónoma, generamos seminarios, el laboratorio que coordino, para generar conocimiento, capacitación, y llevamos ya 20 jornadas de académicas y formativas, así como una serie de reuniones dirigidas sobre todo a la población y el trabajo también con las niñas, un trabajo con las niñas, con las artistas, sin dejar de participar en la lucha feminista en las calles y el acompañamiento a las familias que hemos realizado en todo este periodo. Al llegar a estas jornadas que nos ponen a reflexionar sobre los 30 años, el capítulo San Luis realizó estas jornadas intergeneracionales con la idea también intergeneracional, porque muchas de las niñas no habían nacido, muchas en 1995 no conocen esta historia que se ha dado para ir posicionando una agenda de las mujeres. En estas jornadas tuvimos muchas reflexiones, voy a aportar algunas de las que mis colegas plantearon. El reconocimiento del desafío de las mujeres ante la economía. En primer lugar, es reconocer que San Luis Potosí tiene un sexto lugar a nivel nacional en índice de marginación y que existe una feminización de la pobreza y falta de acceso al empleo, a la tierra, y que prevalece el trabajo informal, el subempleo, con grandes desigualdades salariales para las mujeres potosinas. Asimismo, en términos de justicia, San Luis Potosí tiene el 96.7% de impunidad, ¿no? Es altísimo. Y la situación de violencia sexual contra las niñas, con datos recientes de estudios realizados por colegas nuestras, muestran grandes deficiencias en la atención, prevención y, por supuesto, la justicia. Destaca la violación de niñas de 14 años y hay una gran cantidad de acciones antifeministas, omisiones y negación frente a este tipo de violencias sexuales que sufren las niñas. Por otra parte, el antifeminismo ha combatido totalmente la educación sexual integral por razones de su propia plataforma conservadora. En este sentido, San Luis Potosí no ha logrado la despenalización del aborto y también nuestras colegas dicen que hay una agenda muy amplia en términos de salud sexual. Entre otras, hay colegas que están impulsando un movimiento por la salud menstrual digna, que incluso tenemos una colega que es miembro en Naciones Unidas para impulsar una serie de iniciativas y propuestas. Se plantea que México, además, tiene un conflicto armado no reconocido.
Esto lo plantearon también colegas de la FEMU, que desde sus investigaciones, el hecho de que no se reconozca que México tiene un conflicto armado y que no se reconozca cómo impacta también a las mujeres, hace que no se apliquen las obligaciones y acciones que en este caso indican las convenciones internacionales. En torno al sistema de cuidados hay también todavía muy poco eco en el estado de San Luis. Tenemos una colega que impulsa una organización de cuidadoras en donde se reconoce ese lento avance de conocer Reitero, las Andrea, demandas. pena tenerla que interrumpir las- nuevamente, sin embargo, ya Perdón, y la participación de los ponentes, posiblemente en la sesión de preguntas de oportunidad de un minuto de tiempo para cada uno. Ofrezco nuevamente una disculpa, me produjo que el papel de la actividad pronto, que entonces no tenemos introductora, pero gracias. Y a continuación tenemos la participación de la doctora Lorena Cristina Castañeda. Ella es nuestra eh, bueno, ella también es integrante del PEMU en la Coahuila y ella tendrá la conferencia de la oportunidad y la ausencia de políticas de para las víctimas indirectas de feminicidio, una semblanza breve, una gran trayectoria. Ella estudió Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Contaduría y Administración, tiene una maestría en Administración y Alta Dirección en la Universidad Autónoma de Coahuila y de Coahuila, en la Facultad de Contaduría y Administración. Es la coordinadora nacional de igualdad de género, la Asociación de Escuelas de Facultades de Contaduría y Administración AMSECA, de marzo de 2021 a la fecha, y el director para el desarrollo integral de la mujer universitaria de la Ciudad Autónoma de Coahuila del 2020 a la fecha del capítulo del estimado de luz con la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco la presentación de mi amiga Cristina, compartiendo tarde. Y bueno, que hacer para el tiempo. Y efectivamente esta ponencia, la orfandad y la ausencia política de cuidado para las víctimas directas de suicidio, es otra forma también de visibilizar la violencia que persiste hacia las mujeres, porque si ya son víctimas de la máxima expresión de odio, una vez que han sido víctimas de feminicidio, pues todavía, aún después de muertas, siguen siendo asesinadas. Si no, ¿cómo creemos que se sentirían al saber que sus hijos e hijas y sus madres, pues viven la situación que actualmente prevalece? Entonces, bueno, decir que esta ponencia fue desarrollada con el máximo respeto hacia estas víctimas directas e indirectas, pero que necesitamos hablar de estos de los hijos e hijas de estas víctimas de feminicidio, también como a las abuelas convertidas en madres, derivadas de la ausencia voluntaria de estas víctimas directas. Y recordando, el feminicidio es este delito que es la máxima expresión de odio hacia las mujeres y es en un acto atroz que vulnera no solamente a la mujer asesinada, sino también a la familia. Y en una gran cantidad de ocasiones son estas mujeres víctimas de feminicidio, son madres y son jóvenes. Entonces, característica y en ese sentido, en esta ponencia, ¿qué pasa con los hijos e hijas
y sobre todo si al edad de orfandad de madre de estos niños y niñas, pues qué pasa si tienen una persona tutora, quién es y cómo se le están pasando después de ello. Entonces, esta es el objetivo de la ponencia, pues es el visibilizar la necesidad de implementación de políticas públicas, porque sí podríamos decir que hay medidas, podemos decir que hay instancias, podemos decir que hay leyes que amparan, pero volvemos al punto, la implementación de medidas para que se les asegure una vida digna a estas personas. Entonces, lo que hicimos pues fue realicé primero, integré un cuestionario que decidí aplicar a un grupo de abuelas, como repito, convertidas en madres de estas niñas y niños. Y para ello, pues lo protegí primeramente con la vocera de Madres Poderosas, porque obviamente esto va con la mejor intención de visibilizar para ver de qué manera dar posibilidad al hecho de que cambien las cosas a favor de todos hijos e hijas. Y en ese sentido, para no revictimizar a las personas que deseábamos entrevistar, puesto que nos preguntan, sin embargo, me di cuenta que yo ya tenía muchas respuestas, que no era necesario hacer dado que tenía ya información previa, y bueno, y ella también como vocera y como compañera de estas personas tutoras de los niños y niñas, pues también podía darme algo de información. Entonces pudimos concretar muy bien los resultados para poder compartir. Y bueno, pues también comentar en este sentido que pues existe un amplio marco legal para decir que tienen derechos estos niñas y niños, así como las personas que les cuidan, para llevar una vida digna, obviamente. Desampara una serie de tratados internacionales como de entrada, bueno, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se especializa en todo el diseño la violencia hacia las mujeres, también la CEDAW, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pues de estas personas, hijos e hijas, hablando ya más directamente de las abuelas, la mayoría de las ocasiones, y existen diversas declaraciones, tratados, la Convención sobre los Derechos, tengo que decirlo así, del niño, porque así es como está escrito por parte de las Naciones Unidas, y diversos tratados. Quise presentarlos aquí porque existe un marco legal para que se les dé prioridad. Todavía falta su madre y todavía que no se les da una opción, pues y en este sentido, se dice por parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar de la Mujer, pues que existe la obligatoriedad de la reparación del daño y también acudir hacia otros medios de comunicación que sean justos cuando se es víctima de violencia de género. Y pues que también está esta convención contra la tortura y otros tratos de los crueles y humanos degradantes, donde personas de la ONU en el 2016 dice, tenemos que mirar los crímenes de género a través de la ley de la tortura. Porque, digo que más, de entrada, cuando se le da muerte a una mujer, pues obviamente es un acto violento. Entonces, digan si no es un acto de tortura, el máximo. En esta convención, una vez que nos han dicho en el 2016 que los crímenes de género tendrán que ser vistos con la ley de tortura, pues ahora nos permitimos el artículo 14, donde dice que en caso de muerte de esta persona que ya es víctima de tortura, las personas
En el caso de la muerte de la víctima, como resultado del acto de la tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. Acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces, pues obviamente hace mención de que tiene derecho todo niño, toda niña a que tenga una formación, un acompañamiento para lograr una vida que pues, sea independiente y en el marco del cuidado para por su dignidad que sea tratado con igualdad, ¿verdad? Y que debe tener tiene derecho a recibir por medio de las diversas medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, para proteger de todas formas a esos niños, a estos infantes, y a su vez también a quienes cuidan de ellos. Bueno, y también debo mencionar acerca de la ley general que estamos hablando de este contexto, que dentro de esta ley se dice que es importante brindar medidas especiales en materia de la salud, de educación y asistencia social a las víctimas y que se les debe de proporcionar una acción integral, expedita, proporcional y justa. Entonces vamos a pensar ahora que estamos identificando, tenemos víctimas directas, indirectas y potenciales. Y en este caso de esta ponencia, ahora estamos volteando a ver las víctimas indirectas y por tanto, pues tienen estas personas, estos niños y niñas tienen derecho a esta que sea proporcional. Imagínense cuándo va a ser proporcional una reparación del daño para ellos y ellas, madres, regularmente son el soporte 100% para su vida, su acompañamiento, no solamente la parte emocional, también de la económica, también para poder tener este desarrollo de una forma que tengan una paz, un desarrollo que sea feliz. Entonces, una reparación integral, a ver, donde se les rescató la vida a sus madres, pues imagínense todo lo que el Estado les debe. Y bueno, pues hago mención acerca de algunos artículos que hace alusión por los cuales habría que darle atención a esta directa. ¿Vamos por favor? Las víctimas tienen derecho a que tengan a ser reparadas de manera oportuna, plena, social, reformadora, integral y efectiva. ¿Ok? Avanzamos. Entonces, este es el cuestionario que se aplica para 19 casos de mujeres madres en estos casos. Edad de la hija al momento del feminicidio. Entonces nos dice aquí que están los 19 casos, el rango de las mujeres asesinadas de 18 a 40 años, y ahí está la secuencia también, donde la cantidad más alta de asesinatos a mujeres pues, es de 21 a 30 años. En 19 casos son 10 mujeres. Un rango, el promedio de edad es de 28 años. ¿Avanzamos? La forma del feminicidio. Aquí está. Tristemente, cómo fueron asesinadas estas mujeres. Obviamente, pues para el muerte, grupo de violencia, donde lo más asiduo son los golpes. Ahí están las diferentes formas de feminicidio. Golpes, cortamientos, estrangulamiento, asfixia, puñaladas con arma de fuego. Ninguna está exenta. Esta es un palabra que está citando la usa. Ninguna está exenta, ninguna sabía que le iba a pasar. En una ocasión, un rector, ella me dice que él dice, es que todos los hombres son feminicidas por 20 minutos. Perdemos 20 segundos. Si perdemos el control, lo vamos a hacer. Y que regularmente, pues son los celos los que los mueve el empoderamiento económico de las mujeres y que el hombre tiene miedo a una mujer sin miedo y de ahí se detona la violencia. Entonces, en todos estos casos tienen personas
tutoras, las niñas y niños, donde de 19 casos hay abuelas y abuelos en conjunto en este labor de cuidado hacia niños y niñas, pero la mayoría de las veces las abuelas son las responsables de estos niños y niñas de estas infancias, y esta imagen pues es de una antinomia de la mujer. Y que de estos 19 casos hay, hay 38 hijos e hijas de donde la mitad exactamente son hombres y la mitad son mujeres. Las edades de las hijas, víctimas indirectas, por lo tanto, el rango es de 1 a 20 años, donde el promedio de estas niños o estas hijas son de 7 años. La mayoría de los casos, estas niñas son de 0 a 10 años. Desde 1, 2, 3, está muy bien. En el caso de los niños, pues bueno, hay un rango donde hay un bebé de 3 meses y el rango de la mujer más alta es una víctima de feminicidio de 31 años y volvemos al mismo rango. La mayor frecuencia es de que los niños se quedan sin mamá de 0 a menos de 2 años. Y que si han recibido alguna reparación de daño, sí, pero resulta insuficiente. Por favor, gracias. Mencioné el informe de reparación, sí hay unas cantidades que ellos le llaman apoyo, se los entregan por medio de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero sí les hace mención de que es un préstamo en el índice de la reparación general. Y hay otra parte que son de 2,000 pesos que se les da en 3 ocasiones al año por parte de la SED, pero aquí el problema es que no se cumple con un calendario, entonces está bastante complicado salir de esta manera. Los 4,000 pesos se reciben son de manera bimestral. Si recibe algún acompañamiento para esta seguridad mental, el momento no, pues esto les ocasiona un montón de problemas porque ellas en el desconocimiento vienen teniendo a su vez otros conflictos con respecto al cuerpo. El acompañamiento que pues se dio en años o en tiempo posterior a su feminicidio y sigue siendo de gran utilidad, pero no es por el momento. Cuando la ley dice que se en caso de haber recibido acompañamiento, es una colaboración, por favor de escribir. Bueno, recientemente, bueno, hace unos años iniciaron unos conversatorios que la Fiscalía es quien empieza a llamar y procuran que sean titulares de diversas áreas para que pero esto prácticamente aparece. Tiene como que es de buena voluntad porque no está escrito. Y esto se hace alianzada de ¿recibió alguna colaboración de la sociedad civil? No, solo de colectivos y generalmente de las mujeres con acompañamiento y orientación. En ese sentido, pues han solicitado que están brindando orientación. Avanzando, por favor. Del sector empresarial, no recibido apoyo. Avanzando. El lista de necesidades la más importante para el desarrollo integral de hijos, malnutrición, y dicen claramente comida y leche, vestido y zapatos, servicios para la escuela, también, pero recursos, ¿no? Que se les exente del pago, porque entonces se les revictimiza, son víctimas de bullying cuando dicen, no, pues es que tú no pagas y yo sí pago y a mí se me atiende. Servicios de salud, física, psicológica, medicamentos, vivienda, transporte, diversión para que se distraigan, acceso a talleres de cultura, a clubes, pero también el equipamiento necesario y asesoría jurídica. Eso es lo que necesitan como más importante. Así es de que de la autoridad competente dicen que no, regularmente no tiene servicios de salud y que por favor. Entonces, que describe lo que requiere de colaboración pues, de todas las áreas, del CONAVIM, de las cámaras de comercio, y avanzamos. También, imagínense, con respecto a la vivienda, no tienen, hay personas que no tienen, entonces tienen todavía que, gracias, hay personas que dicen, bueno, pues es que tengo miedo y que no tengo el donde vivir, porque entonces, ¿qué tal que necesitan a los niños? Y es un avanzando, por favor. Dicen que las personas tutoras obviamente también requieren de
también, entonces no lleguen, bueno, y requieren de los mismos apoyos que para las niñas, cuando salud física, emocional, actividad económica, laboral, no pueden tener trabajo porque incluso están amenazadas en muchas ocasiones de que les quiten a los niños, entonces tienen que estar ahí con ellos y necesitan vivienda, de jurídicas, académica, distracciones, para culturales y bueno, no están pagando la que indispensablemente necesitaríamos tener cada instancia gubernamental y el sector productivo proporcionar a lo que tienen, mínimamente lo que tienen. Por ejemplo, la Comisión de Electricidad, pues si genera que les provee la luz. O sea, si tienen la cuestión del agua, vecinos, por decirlo así, bueno, que les provee el agua. O sea, si no todo se está cobrando. Las cantidades con las que se les apoya les llegan a tiempo, pero se tiene que pagar y entonces tienen el servicio, se endeudan por otro lado, cuando les llega por otro dinero, tampoco completan, porque tienen que pagar intereses, es una bula de peso. Entonces, prácticamente que cada quien demos lo que tenemos, pero sí, el sector productivo, si vende zapatos, pues que les provea zapatos, el sector de educación que les dé entonces una tienda donde se provee alimentos, que les dé alimentos, como que debiera de haber una política pública cuando menos elementalmente lo que tenemos estuviera proviendo. En ese sentido, pues se requiere una red efectiva de apoyo para que pueda de manera sistemática, expedita, empática, integral y profesional. Ya padecen de la orfandad del por parte de la madre, pero el Estado también está violentando y también está en orfandad por parte de evitar en ese sentido, pues unirnos porque requieren realmente personas una muchísimas gracias por la investigación. Ella nos compartirá la experiencia y simulación y que les reporta la semilla para la plataforma de Beijing, su semblanza. Ella es coordinadora del Puente Cultural de Habla Hispana, profesora de educación preescolar, licenciada en psicología, maestra en terapia personal y emotiva, presidenta fundadora de la Asociación Civil MUC-MECI, atención a víctimas, y tiene publicaciones en temas de violencia sexual y familiar. Maestra, está escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco la tutoría y es un honor y confianza aquí con usted. Bueno, vamos a ver. La que sigue, nos tenemos que ir rápido si queremos poderles dar toda la información que debemos ver. Bueno, de las dos esferas que pertenecen a la plataforma de las acciones de Beijing, en 1900 aparece una esfera al fin de las niñas. Esto ha sido una... La que sigue, por favor. Bueno, a partir de ahí se menciona que en todas las esferas a las niñas. Esto también es un gran avance porque parece que las niñas eran niñas. Y con esto también se avanza en la despenalización del aborto. Beijing, por ejemplo, y tenemos una cifra negra, una cifra muy desagradable en el trabajo de 2006, penaliza todas las formas de aborto en todas las circunstancias que pongan en peligro la vida de mujeres y niñas. No importa que estén en peligro, está penalizado el aborto hasta el día de hoy. Esto es una sobresaliente porque en muchos de los casos las niñas están en riesgo de perder la vida y aún así está penalizado y sí se les impone todo el rigor de la ley. Bueno, desgraciadamente esto no ha frenado la violación y la violencia sexual. Todo lo contrario, se vino una abrumadora sesión de
resultados de violación y de incesto de niñas entre 10 y 14 años. Esto acrecentó, y el rigor de la ley no ha sido suficiente para que las niñas y niños dejen de vivir la violencia. De los 10 a los 4 años se pone en peligro la vida de las niñas. ¿Por qué? Porque la matriz se estrecha, muchas veces la matriz. Y esto hace que cuando se tenga el parto, la labor de parto, corre el peligro, la puede utilizar. Son muy pequeñitas, esto pone en riesgo en muchos sentidos a las niñas y estamos hablando de 10 a 14 años. Mucho depende de la Constitución, pero el riesgo está latente. Por esa razón, sí es muy importante tener cuidado y algo porque al parecer hay países que todavía no tienen conciencia de todo lo que significa el embarazo no deseado o producto de violencia sexual. Bueno, uno de los países, desgraciadamente en Nicaragua, Honduras y El Salvador, se ha dado un retroceso y continúa. Afortunadamente, se hace en países como Guatemala y Ecuador, en donde afortunadamente sí se está trabajando en el tema. Uruguay el aborto y eso en 2012 ha sido una muy buena noticia. También Cuba, sí, Puerto Rico y en América Latina y el Caribe son los países que están en la vanguardia. En Berlín, más de 20 años y la Ciudad de México en 2007. Estos dos países, afortunadamente en la Ciudad de México, desde 2007 se han estabilizado. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, la discriminación de 10 a 10 años también ha sido una situación bastante cruel, bastante difícil en niñas y en mujeres, claro. Pero las niñas han sido son más vulnerables. Y esto ha ocasionado que la discriminación continúe a pesar de los esfuerzos que se hacen. Alrededor del 12% de la población en América Latina y el Caribe vive con discapacidad. Es otra situación de vulnerabilidad que se suma a la discriminación. Y también en estudios que se han realizado en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México, incluidos Panamá y Uruguay, sí, la mayoría de las niñas con discapacidad tienen una alta probabilidad sexual, violencia sexual en todas las formas, abusos físicos, entre otras formas de violencia. La que sigue, por favor. Bueno, también resulta difícil identificar cuando se hacen estudios la diferencia entre niños y niñas. ¿Por qué? Porque no se especifica, no se trabaja con lenguaje de género. Esto hace que cuando se dice niñez, se engloban tanto niñas como niños y no hay diferencia. Sabemos por otros estudios que las niñas son altamente vulnerables a la violencia. Y estamos hablando de aproximadamente 70-80%, que son las niñas por excelencia víctimas de violencia sexual de diferentes tipos, ya sea trata con fines ¿cómo se llama? Explotación sexual, también puede ser tráfico de personas, todas las formas de violencia sexual, y entre otras formas que no tienen niños. Pero desgraciadamente cuando no se utiliza el lenguaje de género, esto se pierde y esto es un problema a nivel global. Esto es parte de lo que afecta a las estadísticas y no hay una clara evidencia de los estudios que se hacen. Pero sí sabemos que las niñas, por ejemplo, que viven en la calle, no hay registros y también viven de vulnerabilidad, de violencia física y sexual, entre otras. Bueno, Beijing, más 20 años. Bueno, los cambios no fueron muchos. Las niñas de 14 a 16 años es la edad mínima para contraer matrimonio y no lo recomendado a los 18. Desgraciadamente, esto sí se necesitó. También el tráfico de personas y también la migración de Centroamérica, Sudamérica, al pasar por México y específicamente por Chiapas, ha
creado una alta vulnerabilidad de niñas que transitan solas, igual que los niños. Esto también pone en riesgo su integridad y volvemos al mismo tema de explotación sexual. ¿Sí? Cualquier tipo de violencia física, utilizados para forzados, entre otras formas de violencia. La que sigue. Bueno, América Latina y el Caribe, en un estudio que hizo UNICEF, señala que casi 2/3 de las niñas y niños entre 1 año viven disciplina violenta en el hogar. Estos porcentajes superan el 80% en Haití, Jamaica y Surinam. Esto es alarmante. Vamos a ver por qué. Porque 187 millones de niños y niñas de 73 millones que viven en países y territorios en América Latina se ha tolerado este tipo de violencia. 7 millones de niñas en edad escolar carecen de protección jurídica contra los castigos corporales en la escuela. Estamos hablando de millones. También ha prevalecido la violencia sexual, que desgraciadamente en esta semana en todo, y no nada más las niñas, sino también adolescentes son susceptibles de vivir violencia. Al menos alrededor de cada 10 muertes de niños y niñas y adolescentes, como consecuencia de un homicidio, es una de las causas principales de mortalidad. Estamos hablando de niños y niñas de 10 a 19 años. El homicidio entre las niñas y los niños y en adolescentes es 4 veces superior a la media mundial. Esto hay que considerar 4 veces superior a la media mundial. Los niños tienen 7 veces más probabilidades de morir como consecuencia del homicidio que las niñas. Y son 5 los países con tasas de homicidio más altas. Y estos se encuentran en América Latina y el Caribe. La que sigue. Bueno, los retos. Son muchos los retos y ese es el tema de esta noticia. Uno de ellos es, son tantos que, bueno, voy a tratar de resumirlos. 31 países, el 81% indicó que al menos con un plan de acción nacional para prevenir la violencia contra niños y niños escrito publicado. ¿Sí? Pero la mitad de los planes no cuentan con un financiamiento. Tienen el plan, pero no se puede aplicar por falta de financiamiento. Bueno, México, Surinam, República Dominicana y Honduras son los únicos países que contienen del continente americano en donde el aborto está totalmente. Tenemos países que totalmente lo castigan y todo el rigor de la ley para las víctimas que tienen violencia sexual, como son las niñas. Bueno, también en general los procedimientos, la asistencia médica, la asistencia psicológica y el apoyo no existe para niñas migrantes y si lo existe es bastante limitado. La que sigue. Otro de los retos también es que es urgente que el aborto, que se aborden los temas con, ya lo comentábamos, con perspectiva de género. También las políticas para superar la desigualdad, todo lo que implica la desigualdad de género. Las niñas de la calle que no participan, también los obstáculos de los derechos humanos, que desgraciadamente parece que no son derechos humanos, y que las niñas no son derechos humanos, porque es difícil identificar todo esto. También hay obstáculos de la educación para vivir con seguridad, la discriminación, la violencia en el entorno familiar y en su comunidad. Es una tristeza que los seres queridos y los que les dieron la vida sean los más crueles en quienes ejercen la violencia y son altos los índices de violencia en niños y niñas en el hogar. La eliminación de las actitudes de todo tipo de prácticas que perjudiquen a los
los niños y las niñas, como puede ser la ciberviolencia, que a partir de la pandemia se desató una serie de violencias cibernéticas y que hay una amplia gama de tipos de violencia. Hay que poner especial cuidado. Hay poco en estadísticas, hay poco en lo que se habla. En México sí existe la policía cibernética, sí hay, pero hay poca orientación, no hay una adecuada orientación en este tema para los niños y las niñas, y son víctimas de este tipo de violencia desde muy temprana edad en adelante. Hay que poner un especial cuidado en este tema, la violencia por estos medios cibernéticos. Bueno, también la explotación económica y el trabajo infantil también es un gran reto que hace trabajar. Implementar también estadísticas y recaptación de datos fidedignos con un protocolo y que sean ajustados a una realidad. Garantizar la justicia cuando las niñas y niños abuso sexual en cualquiera de las formas. Este tipo de hechos no tendrían que ser tolerados ni permitidos en ningún tipo de país y en ningún tipo de forma. También garantizar la protección internacional y los convenios bilaterales y también de unificar a las familias, en donde los niños y las niñas puedan estar sin riesgos de violencia. El matrimonio hay que ser fácil a partir de los 18 años. Recomendaciones. Bueno, América Latina, 70% de las niñas con discapacidad viven en situaciones de extrema pobreza. También son indicadores de exclusión. Este tipo también es un indicador de salud y de inclusión social del que se carece. Existe también una amplia gama de niñas con discapacidad de las cuales no se resuelven a lo largo de la reproductiva y sexual es otro de las cuestiones de y también las adolescentes deben de ser respetadas como sujetos de derecho. Si se dan cuenta, no existe una esfera que diga adolescente. Parece que las niñas están incluidas con las adolescentes. Desgraciadamente, esto también es un gran reto en el que tenemos que trabajar, en donde las características de los niños y de las niñas son totalmente diferentes de esa manera. Ojalá que estos retos se puedan lograr en lo que sea en los años de Bueno, otro reto en una consulta de 11 países se identificaron algunas características y fue que la violencia de género lo identifica. La salud y la educación también son prioritarias para lograr una vida de igualdad de género. Implementar también de manera integral la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas y trabajar sobre la discriminación múltiple que se da todavía en muchas regiones. En México se ha dado un pequeño y también se ha que ha sufrido abuso sexual, se encuentra en el 6º nivel mundial y esto es un buen indicador. Sin embargo, México también con la contraparte ocupa los primeros lugares de violencia sexual. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, este cuadro hace uno de los datos positivos. No todo es de la solamente sí, algunos países están por protección de niños y adolescentes y trabajar en una respuesta general. En general, Brasil, México, Guatemala y Colombia, en este orden, y finalmente Jamaica, tienen una gran participación. En prevención, México, Colombia, Brasil, Jamaica y Perú están trabajando en el tema. Y en la respuesta, Brasil, Guatemala, México y El Salvador y Jamaica son los países que a nivel global están. Afortunadamente, México está trabajando, pero sí
sí todavía mucho tenemos que hacer, mucho hay que trabajar en el tema y abordar en donde se procure la protección integral de niños y niñas. La que sigue, por favor. Bueno, en este minuto quiero dejar una reflexión. Nos fuimos muy rápido porque quería darles un panorama de lo que es el tema, que poco se habla, muy poco se habla de lo que vive la niña, de las conferencias que se han dado, porque es la única ponencia que toca el tema, y esto no tenemos disculpa como sociedad. Como sociedad tenemos un compromiso real con los niños y las niñas. No tendríamos que estar hablando de esto si cada uno de nosotros estamos en prevención. Trabajar en la prevención, ¿qué quiere decir? Procurar los que nos rodean. Empezar por los nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, la gente que nos rodea, procura trabajar en prevención, alertarnos de todos los que sabemos y que en México son muchos, alertarlos también y protegerlos. Tenemos ese compromiso con ellos. Somos nosotros los adultos los que tenemos que trabajar en esto y no les estamos dando no los estamos protegiendo. Es un derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a vivir sin violencia. Ningún tipo de violencia tenemos que tolerar y permitir. ¿Por qué hemos llegado a la situación? Porque se han tolerado. Y esto, mientras lo toleremos, tenemos una gran responsabilidad como sociedad civil. Y lo dejo con esta reflexión. Que las manos sirvan para construir y los gritos sean solamente de alegría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra de Santelio, por todas estas reflexiones que nos deja y la convocatoria que nos hace para las infancias. Bueno, pues a continuación tenemos la participación en la conferencia Situación de la Declaratoria de la Alerta de Violaciones contra las Mujeres en el municipio de Ometepec, Guerrero, y se encuentran las ponentes, mal, le sus datos, la maestra Ramírez es maestra en Administración de Negocios Internacionales, en Ciencias de la Administración de la UNAM, licenciada en Ingeniería Industrial por el Tecnológico Superior de Costa Chica, de Ometepec, Guerrero, y obtención de grado de residencia. Tienes participó y participación en el programa de investigación científica y tecnológica del Pacífico en el Instituto de Investigación Científica de la UNAM. Por su parte, la doctora Elena Vera Martínez es economista por la Universidad Autónoma de California, la Administración por la Universidad Autónoma de México. Profesora de tiempo principal en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sus líneas de investigación son administración, sustentabilidad y complejidad y sistemas socioecológicos, finanzas y sanitarios. Es miembro del sistema del nivel 1 y académica certificada en la UNECA, miembro del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre UNAM, miembro de la Federación de la PEMO y de la Internacional Society for Ecological Economy. En el año 2022 recibió bueno, ustedes tienen la persona, por favor.
Disculpe, maestra Monse, no la escuchamos. Sí. Buenas tardes. Pues voy a iniciar. Yo tiene problemas con su internet y algo pasó con su audio. Pues en primer lugar, muchas gracias a las organizadoras del seminario por la oportunidad de poder presentar con ustedes este trabajo que encabeza la maestra Montserrat, que en un momento dado, ahorita ella tomará la batuta de la presentación. Bien, como se ha observado en las diferentes mesas y en esta en particular, pues México se posiciona como uno de los países con altas tasas de violencia de género en Latinoamérica. Cifras del Instituto de las Mujeres señalan que 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia. Tenemos acá, precisamente por qué clase de violencia han sufrido las mujeres, un gráfico en el que observamos que predomina pues, la violencia psicológica, también está la sexual y la física. Aquí voy a hacer, bueno, el objetivo de nuestra ponencia es examinar pues, la situación del cumplimiento de las medidas de la Declaratoria de Violencia de Género en contra de las mujeres sobre la violencia feminicida en el municipio de Ometepec, Guerrero. Y brevemente nada más vamos a contextualizar esta violencia como pues uno de los elementos que va configurando una estructura de dominio sobre la mujer. Tenemos, bueno, Naciones Unidas señala o define la violencia de género como aquellos actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo por razón de género. También que es ejercida en diferentes modalidades y ámbitos, partiendo desde la amenaza hasta la privación de la vida, y que este tipo de fenómeno tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Hay una clasificación de los tipos y modalidades de violencia que han sido cubiertos a lo largo del seminario. Y en este particular, pues la alerta consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que implica el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, sea un municipio o una entidad federativa. Tenemos aquí esos dos aspectos de la violencia feminicida, entendida como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, provocada por la violación de sus derechos humanos, ya sea en un ámbito público o privado. Y el agravio comparado se trata cuando se presentan desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impidan el reconocimiento o ejercicio de los derechos de las mujeres. Acá tenemos un segundo gráfico sobre las alertas emitidas y vemos que a partir de 2015 a la actualidad, 22 estados del país han sido declarados con alerta de violencia de género en contra de las mujeres, que incluye 643 municipios, encabezando estas alertas el estado de Michoacán, seguido del estado de Veracruz, Guerrero, estado de México, Veracruz, y finalmente el estado de Guerrero con 9 alertas. Ese es el contexto que tenemos. En este sentido, pues acá tenemos el procedimiento de esta alerta. Acá no me voy a detener para avanzar. Y también una cuestión ya más técnica, sobre los municipios con esta alerta. Y acá tenemos que están desde lo que es Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Ometepec, está en el número 7, Tlalpa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. Para poder llevar a cabo la alerta, hay una serie de dependencias involucradas. En el estado de Guerrero, acá tenemos el listado de las que son participantes, iniciando desde la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia, el Instituto a nivel federal, y Mujeres, Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General del Estado, y
la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, finalizando con la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Asociación Civil. Y dentro de ese conjunto de medidas, pues observamos que hay 8 que son de tipo de prevención, 5 referidas a medidas de seguridad, 4 sobre justicia y 4 sobre reparación del daño, que era precisamente una de las ponencias que antecedieron la mesa. Bueno, acá hay un cronograma sobre estos procesos en los municipios señalados para el estado de Guerrero, iniciando con el 23 de agosto de 2016, en el que se remitieron 10 conclusiones. Y en el 13 de marzo de 2017, el gobierno del estado remitió a la CONAMIN el informe final de la solicitud de alerta. El 22 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria para los municipios considerados dentro de la solicitud que vemos en el recuadro principal. Y el 30 de septiembre del 2021, tenemos esta alerta por agravio comparado por las organizaciones Obvio Guerrero, Asociación Civil y Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil. Bueno, acá es el estatus de los diferentes dictámenes. Podemos observar el bajo nivel de cumplimiento. Varía la cuestión si están en proceso parcialmente cumplidas. 1/3 aproximadamente se encuentran dentro de ese rubro. Sin embargo, las no cumplidas, dependiendo de la fecha del dictamen, presentan tasas de más del 50%. En el caso de Metepec, tenemos aquí que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres presentó la solicitud de declaratoria en los municipios que ya se señalaron con anterioridad. El gobierno del estado emitió el informe y acá donde quiero llegar, acá. Sí. En el municipio ya en particular de Metepec, que es uno de los municipios considerados en la declaratoria, el avance que ha tenido este cumplimiento ha sido mínimo de acuerdo con el análisis de los 3 dictámenes emitidos que tuvimos en este recuadro. El primer dictamen, con fecha del 5 de noviembre del 2019, el municipio de Metepec implementó acciones de la segunda, refiriéndose, bueno, del segundo, recuperación de espacios públicos y otras estrategias, y de tercera medida, que es sobre seguridad, en particular módulos de atención inmediata a las mujeres. La segunda medida de seguridad sobre recuperación de espacios públicos en el municipio, acá lo tenemos, el municipio de Metepec informó la construcción de la 4ª etapa de un polideportivo, por lo cual se presentó como una acción combinada entre el gobierno municipal y estatal. La segunda acción de la medida anterior consiste en la instalación y mejora del alumbrado público en el municipio. Rehabilitó 2.800 luminarias y realizó 5 ampliaciones de red del alumbrado. La última acción de esta medida de seguridad se informó la instalación de 70 cámaras de videovigilancia en el municipio, por lo cual son controladas por el municipio, pero fueron financiadas por el Estado. En relación con la tercera medida de seguridad, el municipio de Metepec, a través de la Dirección Municipal de la Mujer, llevó a cabo un registro de atención a mujeres en situación de violencia y las canalizó al DIF municipal, por ser el área que cuenta con un equipo de trabajo de asesoría jurídica y atenciones psicológicas, dado que ha proporcionado 48 asesorías jurídicas y 35 atenciones psicológicas. Tomando en cuenta el segundo dictamen con fecha del 21 de junio del 2021, no se presentaron evidencias o información sobre
las acciones implementadas en los municipios con la alerta. Con lo anterior, el gobierno expresó su preocupación al respecto del proceso en los resultados presentados en el segundo informe del gobierno estatal sobre el cumplimiento de las medidas declaratorias. Y en el tercer dictamen, con fecha del 14 de octubre de 2021, el municipio de Metepec únicamente dio cumplimiento a la mayoría de las medidas de seguridad. La primera medida, consistente en publicar y divulgar información sobre los alcances de la alerta en medios de comunicación y en espacios, por lo cual el municipio difundió la información sobre las líneas de apoyo. Asimismo, realizaron recorridos en sitios de taxi, llevaron a cabo visitas en las comunidades y se entregaron trípticos. La otra medida de seguridad se trata de instalar el alumbrado público y mejorar el existente. Según el reporte, pues se han recuperado e instalado más de 2.300 lámparas en la calle. Y mientras tanto, el municipio de Metepec, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó al gobierno del estado sobre el cumplimiento de la segunda y quinta medida de seguridad. Respecto a la segunda, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron servicios de vigilancia y patrullaje. Aunado a la medida, en el quinto indicador, que tiene por objeto crear y fortalecer agrupaciones municipales en seguridad pública, donde los elementos deben ser capacitados para implementar actividades, en febrero de 2022 se creó y aprobó la Unidad Policial de Género Municipal, conformada por 15 elementos acreditados y capacitados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Universidad Policial del Estado. La capacitación que recibieron los elementos de la unidad mediante cursos de sensibilización para la actuación policial y actuación policial con perspectiva de género, por lo cual el municipio obtuvo la certificación de la Unidad Policial de Género para atender a las mujeres víctimas de violencia. Para finalizar, la violencia en contra de las mujeres ha estado presente en nuestra sociedad y en las agendas gubernamentales de los 3 niveles, debido a que se manifiesta en lo cotidiano como un problema sociocultural y de salud. Desde la perspectiva gubernamental, se han creado normativas que protegen y garantizan los derechos de la mujer y así mismo el acceso a tener una vida libre de violencia. Sin embargo, pues las medidas, como observamos en los cuadros, no han sido del todo cumplidas o han sido de modo parcial. Y ahí, según el nivel de la declaratoria, el incumplimiento, de hecho, es hasta de 2/3. Y como señalamos acá, pues el municipio en coordinación con el Estado, pues necesita diseñar e implementar acciones respecto a estas medidas y fortalecer aún más las tendientes a mejorar la seguridad. Y esto a 7 años ya de la declaratoria de la alerta de género. Pues, de nuestra parte, es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ajustarte tiempos. Y bueno, pues a continuación, y respuestas, comentaríamos que, si les parece bien para el cierre, cada una de las ponentes tendría hasta 5 minutos para poder concluir lo que ustedes consideren conveniente que se cierre el tema. Ya creo que hay línea, bueno, pues en el orden que iniciemos, le pediría por favor a la doctora Elsa López si nos puede con un cierre de hasta por 5 minutos, por favor, doctora. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de concluir mi participación también. A lo largo de lo que hemos planteado, hemos señalado que hay que avanzar tanto en trabajo institucional como también seguir alentando la organización de las mujeres. Y en este sentido, yo diría, citando a Montserrat Zagot, que se precisa no solo luchar por mejores leyes, políticas públicas o programas de equidad de género, que lo único que se conseguirá son reformas parciales y pequeñas rupturas en el sistema de dominación. El reto es entonces
mantenerse con los pies en la tierra, pero seguir construyendo un movimiento autónomo, desarrollar una política de alianzas con otros sectores progresistas y mantener viva la utopía feminista y su ética de justicia y retribución. Y cierro invitando a nuestras jornadas académicas que realizaremos en noviembre, que se titulan Caminando con Rita Segato en una agenda que tenemos de trabajo con ella y que estaremos transmitiendo también por Facebook. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y también agradezco la invitación que nos hace. Y a continuación daremos el uso de la palabra para la doctora de la Argentina, Melissa Calero, para que nos comente su día. Gracias, pues ya nada más para, ahora sí que somos insistentes y quería ya hemos identificado quién es el que quiere mínimamente o el pero dentro de estos servicios que mencionaba, también las cámaras de reconstrucción exactamente y nos han integrado a las personas que necesitan vivienda. Y también, bueno, ya hablaba de todas las instituciones, de los productivos y también que están acá de salud, puedan tener servicios que les permitan en lo psicológico, pero en cuanto a la cantidad de dinero que están haciendo, también que se cuente con esta previsión para que realmente pueda haber una progresión y por lo tanto de la universidad, que se aplique una actualización a las actividades establecidas anteriormente y también un estudio socioeconómico derivado de la universidad está hay personas que con problemas pues con diferentes estados de salud y también hay acciones preventivas, incluso y también que en los casos de que cuando los padres son los feminicidas, pues que se aplique de inmediato cambio de trayectoria y que en el mismo sentido la situación que se tiene inmediata para cambio de apellido y nombre, cambio de apellido y nombre, porque muchas veces imagínense a los niños que se llevan igual que el papá y que no política de escuelas en este sentido llevan una carga muy fuerte que también que las abuelas o gente adulta, por lo tanto, ellas ya también deberían estar como usuarios de los servicios cuidados y por lo tanto, pues menos tienen una oportunidad, están más limitadas sus oportunidades para ingresos. Hay quienes han perdido su trabajo a partir de lo que ha sucedido, porque no hay una suficiente empatía por parte de en donde laboran y por cierran los trabajos y luego para los estados están complicados por los motivos que son algunas cosas. Muchísimas gracias, doctora y amiga Lorena Pina. Y me quedo pensando que ahora esta política nacional que quiere implementar de la política de cuidados, sí se está la vida, ¿no? El tema de los cuidados tanto como lo que se menciona, ¿no? Las personas que ahora funcionan como tutoras, pero particularmente a quienes son víctimas indirectas de feminicidio, y eso es lo que está planteando aquí. Y bueno, pues a continuación tenemos la participación para el cierre de la maestra Regina Camperio. Por favor, maestra.
son varios los puntos que y uno de ellos es el embarazo no deseado de la niña, víctima de violación, en donde ponen en peligro la vida de la niña en la mayoría de los casos, y considerar la despenalización del aborto en estos casos, y también las niñas menores de 12 años que tengan en los menores de 12 años, el Código Penal señala que no tienen la capacidad de. Entonces, por tanto, sería muy, muy importante que los estados que aún no han considerado esto, pedir que lo consideren, porque está de contexto la vida de una pequeña. Y en el caso de violación, inocentes de una situación y tener un embarazo en donde no tiene la capacidad mental, no tiene la capacidad física ni económica de hacerse responsable de pequeño, creo que hay que considerar. Y no, esto no es nada más tener una decisión arbitraria, hay documentos, hay una serie de investigaciones que hablan al respecto, y lo comento también porque trabajé 20 años con delitos sexuales y vi muy de cerca estos casos de idea de lo que les ocurría en su cuerpo. Veían una transformación que no entendían. Por eso hago un llamado a las autoridades y a los estados que aún no lo han considerado, por favor, lo consideren, porque un niño no deseado siempre va a ser violentado. Y la vida de una niña que es víctima de violencia sexual está de por medio cuando se pone. Creo que es algo muy serio a considerar y que no nada más lo digo, hay una serie de estudios de investigaciones bastante serios. UNICEF tiene muchas investigaciones al respecto y con fundamentos. Pido esto a la sociedad. También la discriminación que se da en niñas y niñas indígenas, que aquí aumenta la vulnerabilidad se trata de sexual infantil, de trabajos forzados, entre otras formas de violencia que pueden vivir las niñas que las migrantes, por consiguiente, también corren el riesgo de ser víctimas de trata, de sexual infantil, trabajos forzados, y también la persecución del crimen organizado. El tránsito de esta línea, en muchos de los casos, transitoras, es altamente peligroso. Y esto no se ha regulado, esto no se ha regulado, y no hay estadísticas, no tenemos registros, en fin. También esto hay que tener una especial cuidado. Y las niñas que viven en situación de calle también existe una cifra negra que quiere decir que no se contagian, que no hay unas cifras reales de lo que pasa en esas niñas que están igual que las anteriores, víctimas de trata, de explotación sexual, de trabajos forzados, organizadas. Y por último, los homicidios infantiles. Que poco se toca este tema, que no hay registros, pero que deberíamos estar en donde América Latina tiene altos índices y que son los que están entre esos altos, víctimas de la violencia familiar por excelencia y la violencia en la escuela y en otros ámbitos en los que se desarrolla. Hay de homicidios, en donde parece que se pueden vivir. Muchísimas gracias, doctora Evangelio. Estaba pensando también realizar el tema del ciclo infantil, ¿no? Porque de forma siempre en adolescentes y adolescentes, ¿no? Infancias y adolescentes, que es algo que va en incremento, lamentablemente, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Usted no va a estar la próxima también, que son temas muy complejos,
hablar con la doctora Paola Serena Pérez de la Cine, por favor, nos quiere anunciar, doctora. Sí, me gustaría que lo hiciera Montserrat. Si ya no tienes problemas con tu audio, Montserrat, por favor. Lo hiciera. Bueno, pues sigue teniendo problemas con su audio, Montserrat. Este, bien, pues coincidiendo con las demás expositoras en la mesa, pues estamos hablando de situaciones que son muy alarmantes, como dice la maestra Regina. Este, toda esta cuestión pues del dolor que implica padecer la violencia, perder a las hijas y todavía estar pasando las cuestiones de la crianza de los nietos. Y en este sentido, pues observamos que en lo que se tiene acá de Metepec, si bien se van atendiendo o se van bajando estas recomendaciones internacionales, sigue siendo insuficiente y no se está observando que se estén tomando medidas o acciones que vayan a una parte nuclear de los fenómenos, ¿no? Tener un alumbrado, tener instalaciones que, que faciliten la seguridad está muy bien, pero son problemáticas que se van gestando no solo en estas cuestiones contextuales de la vida pública, sino también están en estos ámbitos privados, ¿no? Entonces, pues seguir trabajando en desmantelar la violencia como un instrumento del sistema patriarcal, pues es un trabajo que nos compete todavía a todas y también a todos, porque hay hombres pensadores que también son muy feministas. Entonces, seguir trabajando en estas cuestiones para desmantelar estructuras, pues es una tarea muy ardua, pero pues aquí estamos. Muchas gracias. Cierre, bueno, pues nos estamos acercando del cierre. Para eso haré entrega de los reconocimientos en físico, posteriormente hay encuestas escaneados, pero pues aquí de momento les mostraré que los tenemos aquí en físico. Y bueno, pues desde aquí pido aplausos para entregar a la doctora López. Aquí está, doctora. La lectura del Seminario Nacional, Movimientos Tradicionalistas a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, la Federación Mexicana de Universitarios de Conocimiento a la doctora Oresta López, Centro San Luis Potosí, por su ponencia en los derechos de las mujeres, violencia y la Plataforma de Beijing, Voces de San Luis Potosí, 6 de noviembre de 2024, firma la doctora Patricia Gabriel, fundadora del Facebook, y la doctora Mireya Seguibol, presidenta ejecutiva de Facebook. Asimismo, por el mismo texto, hacemos entrega del reconocimiento a la doctora Lorena Argentina Medina Bocanet por su ponencia La orfandad y la ausencia de políticas de cuidados para las víctimas indirectas de feminicidio. Un fuerte aplauso para la con el mismo texto a la maestra de Santerio, representante de CEMUS en el Encuentro Cultural de Habla Hispana, por su ponencia Discriminación y Violencia contra las Niñas, un severo reto para los de y a la maestra Ramírez Guzmán y a la doctora Elena Martínez, que acá. Bueno, quiero estar de luz y bueno,
esperamos de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas en República de Bolivia, número 17, Colonia, Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos en redes sociales de Facebook y YouTube, Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, ex de Twitter, @Museo de la Mujer, y nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Y bueno, pues les invitamos a asistir a la